Buenas, buenas. Hoy, bueno, continuamos con la parte de práctica de la clase. Hoy vamos a ver tres temas. El primero es qué es un tipo abstracto de dato. Después, el segundo tema es cómo mapear ese concepto en C. Y el tercero es los enunciados y consideraciones para el tipo abstracto de dato vector dinámico que van a tener que implementar como parte de las entregas. Bueno, dicho eso, te cedo la batuta, Tomás. ¿Querés empezar a...? Bueno, Acá me preguntan la silla gamer. Sí, se me cortó internet de mi casa y tuve que salir corriendo lo de mi vieja y no sé cómo voy a volver. Que me atrape la policía. bueno, ya estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Eh, Tipo abstracto de datos. Es lo que les voy a enseñar que es. Bueno, empecemos con la definición teórica, así nos la sacamos de encima. Un tipo abstracto de datos es un conjunto de valores y de operaciones definidos mediante una especificación independiente de cualquier representación. Y esto nos lleva a una de las propiedades que tiene el tipo abstracto de datos, que la manipulación de un tipo abstracto de datos solo depende de su especificación y nunca de su implementación. O sea, que un tipo abstracto de datos lo definimos diciendo qué hace y en ningún momento decimos cómo lo hace. Esto nos sirve mucho, pero probablemente se entienda más después de dar unos ejemplos. Bueno, empecemos con un ejemplo simple. ¿Qué es esto? Una Bueno, puerta. La puerta. bien, es una puerta. Bien. Bueno, ¿qué podemos hacer con una puerta? Abrirla Bien, y cerrar. abrirla y cerrarla. Más cosas, pero empecemos con eso. Abrirla y cerrarla serían las operaciones que podemos aplicarle a la puerta. Bueno, ¿cómo lo haríamos esto en C si quisiéramos representar una puerta en C? Bueno, podríamos empezar con un struct que para hacerlo para hacerlo más lindo al nombre, podemos hacer un typedef del struct y ponerle puerta T, por ejemplo. Dijimos que podías abrir y cerrar la puerta. ¿Cómo lo haríamos esto en C? ¿Alguno se le ocurre? También, Picaporte, cerradura, no sé, cosas así. Con funciones. Por ejemplo. Abrir puerta y cerrar puerta serían dos Por funciones. ejemplo, esas funciones que son de un TDA las llamamos primitivas. Son las únicas funciones, son las operaciones que tiene un TDA, que son las únicas que están permitidas a aplicarse a puerta T. Porque como dijimos en la definición, solo depende de su especificación y nunca de su implementación. O sea, no deberíamos saber cómo está hecho el struct ese, por ejemplo, para poder modificarlo. Solo usamos las operaciones definidas que tiene el tipo de abstracto de datos, que en este caso sería abrir, o abrir puerta. ¿Y qué esperamos que haga abrir puerta, por ejemplo? Que abra la puerta. Que abra la puerta. O sea, después de aplicado abrir a nuestro struct puerta, la puerta estaría abierta. Bien. ¿Qué otras funciones tenemos? Dijeron cerrar, por ejemplo. Bueno, ¿qué haría cerrar? ¿Qué esperamos que haga? ¿Qué sería la conducta que esperamos que haga la primitiva? Que cierre la puerta si se encuentra abierta. Bien, gracias, Fernando. O que en general, que después de aplicar la primitiva cerrar, la puerta esté cerrada. Sí o sí. Esperamos que haga eso. Bueno.
les presento otra función más, está abierta, que cuando la usamos, cuando se la aplicamos a puerta, nos hace saber si la puerta, en qué estado está la puerta. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre abrir y cerrar con está abierta, por ejemplo? ¿Qué pasa con el estado? Está abierto, puede volver un true o false, ¿no? Por ejemplo. Devuelve un estado de la puerta. Bien, o sea, ¿Esto no no lo es tipo como en modifica. objetos que debería tener un atributo está abierta directamente? ¿O nada que ver? No es necesario. Jorge, vos. Mira, tratemos de no seguir haciendo el mapeo de objetos porque esto es algo más, esto es distinto de objetos, ¿no? Digamos, y voy a repetir lo que dije Tomás, tenemos una serie de primitivas para aplicarle a un tipo abstracto de datos. Y no sabemos qué tiene adentro. No sabemos si tiene un atributo, no sabemos si tiene, no tenemos idea. Sabemos que luego de aplicar la operación, por ejemplo, abrir, la puerta va a estar abierta, y luego de aplicar la operación cerrar, la puerta va a estar cerrada. O más correctamente dicho, luego de aplicar abrir, la otra primitiva está abierta o va a devolver true, y luego de aplicar cerrar, la primitiva está abierta o va a devolver false, ¿sí? No nos importa cómo Bueno, está dentro implementado puerta. Esa sería la diferencia, como dijimos antes, entre qué hace y cómo lo hace. O sea, ¿qué hace? Abre la puerta. ¿Cómo lo hace? Podría ser que tenga un booleano o algo, pero no, mucho no nos importa. Por eso hay que hacer una diferencia, hay que hacer una distinción entre esas dos cosas ya desde el principio. Acá Lucas pregunta, ¿cómo lo devuelve? Boolean, cadena, ¿se debería poner en la especificación para cambiarlos? ¿O a qué hace, no? La respuesta es, obviamente, cuando mapeas esto a un lenguaje, necesitas convertirlo en el lenguaje correspondiente y que reciba un tipo, en el caso de C, ¿no? Que reciba un tipo, que devuelve un tipo, y ya la forma de la primitiva lo va a darnos esa info. Eso es parte de la especificación del TDA, que ahora después con un ejemplo que tal vez quede más claro. Seguimos con el ejemplo este entonces. Supongamos que alguien quiere usarlo al TDA puerta, le parece muy bueno, muy lindo, y entonces le pregunta a nosotros que lo implementamos, ¿cómo está implementado puerta T? Y nosotros le contestamos con un meme de Chuck Norris, como cualquier persona normal. Entonces, le decimos ¿qué te importa? ¿Por qué? Porque no lo necesita para poder usarlo. Porque la manipulación de un TAD solo depende de su especificación y no de su implementación. Así que a nosotros nos interesa, porque nosotros lo implementamos, pero a él no debería. Esto también se conoce como el límite central de la teoría de Chuck Norris, donde una persona que usa la primitiva no puede saber cómo está implementada dentro. Bueno, hay unas cosas que hay que tener, que son muy importantes de este tema de tipos abstractos de datos, y lo voy a tratar de resumir en esta diapositiva. Solamente cuando estamos usando un tipo abstracto de dato, estamos del lado del usuario, digamos, no lo implementamos nosotros, no sabemos cómo está implementado, nos mandan el meme de Chuck Norris ese, nos lo spamean. Tenemos que tener en cuenta que solo podemos usar las primitivas del tipo abstracto de dato, que son las funciones que están expuestas, que sabemos qué hacen, pero no sabemos cómo lo hacen. Y esto nos lleva a la segunda cosa que hay que tener muy en cuenta. Nunca hay que programar código que dependa de la implementación interna. ¿Por qué? Vamos con un ejemplo, este es de la parte de la implementación de nuestro TDA puerta. Supongamos que lo implementamos de esta forma, por ejemplo. Tenemos un struct puerta que adentro tiene el estado, si está abierta o cerrada la puerta, como un int guardado. Este estado puede ser un 0, un 1, en esta implementación, 0 cerrado y 1 abierto. Obviamente, acá no pusimos el typedef, supongamos que está más arriba. Hay partes que acá no están puestas en el código, pero una implementación de la operación o de la primitiva cerrar podría ser esta.
devuelve void, o sea, nada, se llama cerrar, y toma un puntero a puerta T, puerta. Lo único que hace es accede al estado y lo cambia a 0. No importa que haya estado antes. Si estaba abierta, pasa a cerrada. Si está cerrada, pasa a cerrada. Digamos. Esta sería la implementación de nuestro TDA. Y un día, porque tal vez mejora la notación O, mejora el tiempo, porque lo mejoramos al tiempo, digamos, de... por alguna razón nos despertamos y tenemos ganas de cambiar la implementación interna, y usamos bool, porque es la cosa nueva tal vez. Y supongamos que una persona antes, porque no asistió a esta clase, por ejemplo, hizo código basándose en que puerta tenía un int adentro, estado, que si era 0, estaba cerrada la puerta, y si era 1, estaba abierta. Bueno, en ese caso, cuando nosotros nos despertamos un día y tuvimos ganas de cambiarlo todo, y cambiamos la implementación, ahora su código no va a funcionar. Le va a tirar errores de compilación, lo que sea. Esa es la razón por la que no deberían usar código que dependa de la implementación interna del TDA. Un comentario interesante de esto es que si miran la firma de la primitiva, es decir, qué devuelve la primitiva, qué recibe la primitiva, eso no cambió. Y esa es la parte interesante. Uno cuando expone las primitivas del tipo abstracto de dato, está como definiendo la forma que se usa, y no cómo se implementa atrás, ¿no? Entonces yo te digo, ¿qué se hace? Te digo las primitivas por las cuales podés hacer eso, y vos jamás te vas a enterar de cómo lo hice atrás. Si mi versión 2 de ese tipo abstracto de dato, mi versión 3, cambia el cómo lo hace atrás, el que usa el tipo abstracto de dato jamás se debería enterar. No debería cambiar en lo absoluto, ¿sí? Porque usa las primitivas. Bien. Entonces, resumido, solo trabajamos con las primitivas, en un momento tratamos de trabajar en algo más debajo, que dependa de la implementación interna. ¿Se acuerdan que hablábamos de, esperamos que abrir puerta, una vez usado, aplicado abrir puerta, la primitiva abrir a nuestra puerta, ahora la puerta estaría abierta? Bueno, esto lo llamamos invariante. Es la invariante de la primitiva abrir. Sirve para especificar, para explicar, digamos, el TDA, y es parte de la descripción de cada una de las primitivas. Nosotros con el conjunto de las primitivas y sus descripciones, que son invariantes, estaríamos creando un TDA junto con el struct, en nuestro caso de puerta T. Eso sería el TDA. La implementación va aparte. Las invariantes, alguno de ustedes puede haberlas escuchado ya en uno de los cursos de Algoritmos 1, como precondiciones y postcondiciones. Bueno, las invariantes serían las precondiciones y postcondiciones. En el caso de abrir, por ejemplo, la invariante sería que una vez aplicado abrir a una puerta, esa puerta está abierta. Y de cerrar, por ejemplo, una vez aplicado cerrar, la puerta va a estar cerrada. Y, a ver, una pregunta para ustedes. ¿Cuál sería la invariante de está abierta? ¿Alguien quiera? Está cerrada. Creo que es medio complicado. La invariante de está abierta, podrías especificarla, pero no, lo que esperaríamos, y en este caso podríamos decir que es la invariante, es que está abierta, no modifique el estado de la puerta. Si la puerta estaba abierta, va a seguir abierta. Si estaba cerrada, va a seguir cerrada. Bien. Les presento a nuestros avatares.
Por ejemplo, bien, Alan sería el que está del lado de la implementación y Bárbara el que está en el lado del usuario. Bárbara un día, por alguna razón, quiere programar una casa, un TDA casa. Bueno, una casa, no un TDA. Y para programar esa casa necesita puertas. Así que se pone de acuerdo con Alan y crean juntos el TDA puerta. Importante. Como crean el TDA puerta, no lo implementan. Se ponen de acuerdo en cada una de las operaciones que va a tener las puertas, las invariantes que va a tener cada una de esas operaciones, que van a ser las primitivas del TDA puerta, y cada uno después se separa, se va cada uno, digamos, a su lado. Toma cada uno un rol distinto. El caso de Bárbara toma el rol del usuario y Alan toma el rol del que implementa el TDA puerta. Bárbara no le importa, con el meme de Chuck Norris, no le importa cuál es la implementación interna, ni debería importarle. Ella, una vez que se pusieron de acuerdo cuáles serían las invariantes y qué hace cada una de las primitivas, puede construir su casa haciendo de cuenta que ya está implementada la puerta. Mientras que Alan se va a encargar de la implementación, se va a encargar de la implementación del TDA puerta según las especificaciones y las invariantes con las que Alan y Bárbara se decidieron en un principio. Y esos serían los dos roles en los que podemos dividir. Perfecto. Sí, lo usamos como, digamos, roles para simplificar la explicación, ¿no? Acuérdense, cuando digamos Alan, vamos a estar en el mundo dentro de esa primitiva y vamos a poder toquetear el código, bla, bla, bla. Y cuando digamos Bárbara, vamos a estar del lado de la perspectiva que usa el tipo abstracto de dato y entonces no puede hacer código que depende de la implementación interna y de hecho no debería saber o no debería, sí, saber cómo está la implementación interna, ¿no? Y esto también se plasma en los parciales. Por favor, presten especial atención a esto. Si nosotros decimos implementar una primitiva del TDA, no sé, Pepito, o una primitiva adicional, o implementar una cierta primitiva, estamos dentro del rol de Alan, ¿sí? Entonces podemos tocar el tipo abstracto de datos, podemos saber cómo está implementado, etc. Si nosotros le pedimos en el parcial que implementen una función que utilice un tipo abstracto de datos, ¿sí? Vamos a estar del rol de Bárbara. Entonces vamos a tener que usar las primitivas de ese tipo abstracto de datos, pero jamás, jamás, jamás vamos a poder acceder a ningún miembro, ningún atributo interno, nada. Solo vamos a poder usar las primitivas que expone STAD, ¿sí? Eso, por error, ponen punto y accede a un miembro, siendo Bárbara, implementando una función que utiliza el tipo abstracto de datos, todo el ejercicio queda mal. No es que, ay, te resto puntito. No, mal de una. Completamente rechazado el ejercicio entero, ¿sí? Así que pónganse un filtro en la cabeza que diga, si yo leo primitiva, implementar primitiva, estoy en el AN. Si dice implementar función, estoy en Bárbara, ¿sí? Y es muy importante que se recuerden eso. Bien. Ahora vamos a ver, vamos a seguir profundizando este ejemplo, ¿no? ¿Tenés algo más que decir? Sí, una cosita más iba a decir. Que puede pasar que no solo estemos implementando un TDA como Alan, sino que a la vez seamos Bárbara de otros TDA, o sea, estemos del lado del usuario de otros TDA. Por ejemplo, en el caso anterior, que se me pasó de la lengua, que dije TDA casa. Podría pasar que Bárbara necesite hacer un TDA casa y que a la vez ese TDA casa necesite usar un TDA puerta. En ese caso, Bárbara estaría en el lado de Alan, o sea, implementando el TDA casa, y a la vez estaría del lado de Bárbara usando el TDA puerta. Eso, nada más.
repito lo que dijo Tomás, que es muy importante. Una persona, digamos que una persona no es siempre el mismo rol. Puede tener distintos roles según qué está haciendo, ¿no? Si estamos usando, por ahí se podría decir, ¿no? En general se usa así. TDAs más simples para construir un TDA más complejo, yo a los TDA más simples los miro como si fuese Bárbara. Pero cuando estoy construyendo este TDA más complejo, estoy siendo Alan. Y estoy exponiendo primitivas para otra persona, ¿sí? Por ejemplo, mi jefe, que ese jefe va a utilizar el rol de Bárbara para mirar mi TDA complejo, ¿sí? Entonces, es importante que es un rol de cómo se mira un cierto TDA, desde el punto de vista que implemento, desde el punto de vista que lo utilizo. ¿Sí? Y les va a pasar, si tienen que implementar, si en alguno de los TDAs que tengan que implementar, les va a pasar que tengan que hacer las pruebas, por ejemplo, y en ese caso ustedes, uno de los beneficios que tiene no programar código que dependa de la implementación en las pruebas, llamando solo a las primitivas del TDA desde las pruebas, van a poder usar esas mismas pruebas para cualquier implementación que usen en el TDA. Si yo usara int o un booleano en TDA puerta y hago pruebas sin usar, o sea, usando las primitivas nada más, va a pasar que esas pruebas sirvan para el caso en el que estoy usando un entero, como para cuando estoy usando un booleano. Perfecto. Sí, de hecho, nuestro corrector automático funciona gracias a eso, ¿no? Ustedes implementan la primitiva y nosotros testeamos usando las funciones de la primitiva. No tenemos que saber qué implementación usaron ustedes. Bien, pasemos al siguiente tema. ¿Me deja de presentar? Bien. En base a lo que dijo Tomás, vamos a tratar de decir, ok, ¿cómo mapeo eso a C? Y entonces la primera intuición es, ¿cómo lo mapeamos, no? Y entonces empecemos. Acá Tomás había dicho que está la declaración o decir qué dice que hace y después cómo lo hace, ¿no? Y en C lo vamos a plasmar en la declaración, es decir, qué dice que hace, las vamos a poner en un archivo cuya terminación se llame .h, ¿sí? Y la definición, es decir, la implementación de ese tipo abstracto de datos, la vamos a poner en los archivos que se llaman .c. Entonces vamos a tener la firma de la primitiva en el .h y la implementación en el .c. Entonces estamos dividiendo. Ya alguno que otro va a intuir por qué estamos dividiendo, ¿no? En la declaración de las primitivas es simplemente poner la firma de la función y entonces en el .h estoy parado y entonces va a pasar que voy a ver los nombres de las primitivas, qué reciben, qué devuelven y qué hacen, ¿no? El nombre de la primitiva debería ser autoexplicativo y a lo sumo puede haber una documentación arriba que diga precondiciones, postcondiciones, invariantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estoy leyendo el chat, por cualquier pregunta no duden en preguntar. Sería como las bibliotecas, ¿no? Serían como en realidad, biblioteca, yo no sé si una biblioteca tiene dentro el código o no, a veces puedo abrir el código de una biblioteca, ¿no? Sería como las funciones que tengo para usar esa biblioteca, ¿sí? Esto es lo mismo. ¿A ustedes quién piensan que el .h les sirve? En base a estos dos roles que vimos recién con Tomás. Creo que El H nos va a sería para indicar... No, Para claro, Bárbara. sería para Bárbara. Melina dice Bárbara, Ramiro también dice Bárbara. Federico de Mario dice Bárbara. En realidad es para los dos. ¿Por qué? Porque el header, o sea, las primitivas, es el contrato mediante el cual Alan sabe qué tiene que implementar, o sea, la firma, qué recibe, qué devuelve, cómo se comporta, y Bárbara sabe qué tiene que mirar, ¿sí? Lo interesante Claro, del porque header... no compila tampoco. No importa eso, Fernando. Todavía no nos metamos en eso. En el header solo va a estar las firmas de las primitivas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante Claro, es que... perdón, sería entonces una especie, sería el mismo contrato entre ambas partes. Exactamente. Los dos No, están porque... viendo... Podríamos llamar, en vez de .h, se puede llamar .contrato. Porque es... Alan dice, yo te voy a exponer estas primitivas, cada una tiene su nombre, cada una explica qué recibe, qué devuelve y qué hace, y
Bárbara dice, ok, leo eso y sé cómo voy a usar cada cosa, ¿sí? Pero estamos viendo la declaración, acuérdense, declaraciones que hacen. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esto. Esto estoy declarando una función en C, pero que ya sabemos ahora que es una primitiva, que recibe un puntero a puerta T y que devuelve un void. Lo interesante en el punto H es que vamos a tener este punto y coma, ¿sí? ¿Se acuerdan en una de las primeras clases que vimos que estamos viendo declarar, definir una variable y declarar y definir una función? En C se puede declarar una función sin implementarla. Con esto que hacemos, decimos que existe una función en C tal que recibe esto y devuelve esto y se llama esto. Y después el compilador en algún momento va a tener que encontrar, en todo el código, la implementación de esta función, ¿sí? La definición. Entonces acá declaramos, decimos que existe, listo. En el header va a haber un montón de funciones para ese tipo de abstracto de datos que van a decir, existe esta primitiva, existe esta otra primitiva, existe esta primitiva, devuelve esto, recibe esto, un poquito de documentación, etcétera, etcétera. Pero no va a estar el código de esa función, porque tenemos un punto y coma. Con el punto y coma le decimos a C, acá no vas a encontrar el código que implementa esto, lo vas a encontrar en otro lado, en otro momento, no acá. Y el compilador dice, ok, listo, entiendo que existe esta función, que recibe esto, que devuelve esto, se llama Pepito, y cada vez que se llama Pepito, voy a decir, ok, listo, cuando encuentre la implementación, lo linkeo con esta llamada. Acá usted pregunta, profe, disculpe, me olvidé, ¿para qué era el puerta después del puerta T? Esto era, puerta T es simplemente decir, estoy recibiendo un tipo puerta T, y con el asterisquito acuérdense que es el puntero. Y simplemente decirle puerta es como el nombre de la variable a la cual yo adentro del código voy a jugar. Técnicamente podría no poner este puerta acá y decir que recibo un puerta T asterisco y no ponerle nombre. Pero a veces es más humano, por ahí es, con el nombre de esta variable también ayudamos a explicar qué estamos recibiendo, ¿sí? Entonces, a veces es muy conveniente ponerle la variable aunque no tenga sentido en la firma, pero es muy conveniente porque es parte de la explicación y queda cómodo usar. Pero en compilación, por ahí no ponemos este nombre y el compilador dice, no, perfecto. Está definiendo una función puerta, abrir puerta, que se llama abrir puerta, recibe un puerta T en el primer argumento y devuelve un void. Sí, eso tranquilamente podría ser. Le ponemos puerta para explicar un poquito más. Porque por ahí si tuviésemos, no sé, no va a haber, pero una función que recibe dos puertas T, queríamos por ahí explicar qué es la primera y qué es la segunda, ¿viste? Algo así, puerta 1, puerta 2, o puerta adelante, puerta atrás, no sé, algo. Entonces, ayuda a explicar el código. Profe, una pregunta. Sí. Respecto a en el header, que o sea que te pones las primitivas, por ejemplo, y que Alan tienen que desarrollarlas. En el caso de que tenga que hacer una función auxiliar que no está en parte del contrato, ¿qué pasaría en esa situación? Excelente pregunta, Melina, excelente pregunta. La vamos a poner en un pin y te la voy a contestar en 2 o 3 diapos. Si no, cortame internet, porque ya me vienen cortando internet todavía todos los días. Acá Alejandro pregunta, ¿esa omisión, o sea, esa emisión del nombre puerta, ¿se puede hacer solo con punteros? No, con cualquier tipo. Pero de vuelta, no lo recomiendo porque es mejor poner el nombre que queda más explicativo. ¿Sí? Ahora, bueno, acá puede haber, en el punto H, puede haber una pequeña documentación que dice qué hace, precondiciones, postcondiciones, bla, bla. ¿Sí? Bien. Entonces, recapitulemos. El punto H sirve para exponer las funciones que van a ser visibles para los demás archivos. Como dijo y preguntó Melina, si no lo ponemos en el punto H, no va a ser visible para los demás archivos. Bárbara no va a poder ver algo que no está en el punto H. Pero Melina dice, che, pero ¿y las funciones auxiliares? Vamos a ver. Y ahora viene alguien yo estoy como Alan, ¿no? Codeando adentro mi abrir puerta y me mandan un mail preguntándome, che, Alan, ¿qué hace puerta por dentro? O sea, ¿cómo simula la apertura de una puerta? ¿Usa un booleano? ¿Usa un true or false? ¿Qué usa una string? ¿Y qué hace Alan? ¿Qué contesta en el mail? El meme de Chuck ¿no? Norris. Sí, girando con efectos especiales. Nada.
Exactamente, le manda el meme, ¿no? Porque está rompiendo el diagrama de Chuck Norris. Chuck Norris agarra y autocontesta el meme. Bien. Vamos al punto H. Ya empecé. Vamos con el punto C. El punto C es donde vamos a definir, ¿sí? En el punto H dijimos, ya está lloviendo, me voy a volver en un bote salvavidas. El punto H decía que existía y decía la firma. En el punto C va a decir cómo se implementa, cómo se define, ¿no? Entonces, la diferencia es que tenemos la misma firma, ¿no? Que es void, abrir puerta, puerta T, puerta. Y acá en vez del punto y coma vamos a tener las llaves y acá adentro vamos a tener todo el código que implementa abrir puerta. Estamos acá de vuelta en el universo de Alan, ¿ok? Bien. Y entonces por ahí en el universo de Alan implemento esto así o implemento esto de otra manera y cualquiera de las dos es perfectamente válido, ¿sí? Y ahora, volviendo a la pregunta de Melines, che, ¿qué pasa si tenemos funciones que están definidas en el punto C que no están definidas en el punto H, ¿no? ¿Qué pasa? Suponete yo usé funciones auxiliares en el punto C y como tales no tiene sentido que las exponga en el punto H porque no son parte de una primitiva, ¿sí? No quiero que nadie las vea. Si las funciones están solo en el punto C, estas no van a ser visibles para el resto de los archivos. Solo las vamos a poder reutilizar dentro del mismo punto C. ¿Sí? Después hay una otra pregunta. ¿Tenemos que incluir los archivos .c en la compilación? Y la respuesta es sí, ¿no? El compilador tiene que recibir el punto H, el punto C, y tiene que poder poner el código en todas las llamadas que se hizo a esa función, ¿no? Así que sí, el punto C tiene que estar incluido en el proceso de compilación. Con el punto H no es suficiente. Todo esto para generar un ejecutable, ¿no? Hay trucos intermedios que no vamos a ver en la cátedra, pero sepan que existe, que por ahí a veces se compila parcialmente sin generar ejecutable y después, en un proceso futuro, se junta todo. Pero eso no existe en este cuadrado de la cátedra. Acá podemos asumir que es, si no punto C, no compilo el ejecutable y lo necesito, ¿sí? Acá me lo dice, pero el punto H lo pones como include nada más. Vamos a ver cómo usamos el punto H en breve, ¿sí? Acá pregunta dice, Luca dice, otros usuarios no van a poder usarlo, lo que está bien. Exactamente. Queremos solo funciones auxiliares, como son funciones auxiliares, si yo lo expondría en el punto H, estaría como haciendo una función auxiliar que por ahí la cambio, porque es una función auxiliar, ¿viste? La modifico bastante, y no es parte de una primitiva, no expone la interfaz o contrato, ¿sí? Bien. Y en las funciones auxiliares, para esa implementación del tipo abstracto de datos, solo las debería usar Alan. Bien. Acá la pregunta es, che, pero yo si quiero generar un ejecutable, ¿no? Un exe que corra. ¿Tengo que dividir en punto H y punto C mi programa? ¿No puedo generar un ejecutable y listo? La respuesta es, para que compile algo y genere un ejecutable, no hace falta esta diferencia, ¿no? Podemos agarrar, crear un código junto entero y listo, no hay problema. Pero el problema es un choclo de código pegado, que no vamos a poder reutilizar ni para nosotros ni para los demás proyectos. Y creo que por ahí un caso interesante es el engine de un juego que se llama Duke Nukem, que tiene 8.800 líneas de código, ¿no? Y yo digo, por ahí, no digo que no soy experto en engine de juegos, pero por ahí hubiese estado bueno ver si de esto se puede poner en forma de tipos abstractos de datos y disminuir la cantidad de líneas y volverlo todo más legible, ¿no? Porque si yo tuviese que copiar y pegar, por ejemplo, el TAD puerta varias veces, estoy leyendo varias veces lo mismo, y por ahí tampoco es... Y todo esto, todo el laburo que estamos haciendo, y un montón de materias que van a ver, se basan en el simple y ya no hecho, todos los frameworks, todo en informática, como el palo principal de por qué hacemos las cosas a veces, es la simple reutilización de código. Reutilizando código, poniéndolo en un formato, en un estándar o algo, aumentamos la eficiencia, podemos testearlo una vez y usarlo miles de veces, ¿sí? Porque ahora ustedes saben que si su TDA
cola o pila o cualquiera que implementen o el vector pasa las pruebas, entonces ese código ya está habilitado para ser usado en varios lados. Entonces cuando testean esos lados, no van a testear el vector porque ya se fue testeado en otro lado, anteriormente, digo. Bien, vamos a ver el código de esto. Para esto, en el, ¿cómo se llama? Voy a cerrar esto y vamos a limpiar esto. En el, ¿cómo se dice? En el tutorial de materia, esto ya también está, si lo quieren usar. Y vamos a ir viendo un poquito en el compilador cómo irlo separando. ¿Hubo alguna pregunta? Sí, poder hacerle un poquito de zoom al editor de texto, porque No hay problema. no se ve casi. Ahí está. Sí. Bien. Vamos al primer caso. Tenemos todo junto. Tengo mi struct puerta declarado, lo implementamos con stdbul, ¿no? Porque nos pintó. Que tiene acá estamos declarando y definiendo al mismo tiempo, porque es un único archivo. Si ven acá al costadito tenemos en la carpeta un único archivo. Que es la definición de puerta, perdón, no es primitiva. O sí, es primitiva. Abrir puerta, cerrar puerta, la implementación de las distintas cosas. Declaración y definición. También está puerta está abierta, ¿no? Que vuelve un booleano. Y tenemos también, por ejemplo, crear puertas, ¿no? Que simplemente crea el struct. Con el malloc del sizeof le pregunta el tamaño de cuánto ocupa el struct. Siempre chequeando que pude haber alocado memoria correctamente. Y, por ejemplo, la crea cerrándola. ¿Por qué? Porque por ahí la documentación dice que crea una puerta ahí cerrada. Tiene sentido, nadie te va a entregar una puerta abierta, ¿no? Te la dan cerrada, ¿no? Básico. Por favor, modales. Bien, y después destruye la puerta, ¿sí? Y en el main, porque está todo junto, tenemos el caso de un ejemplo de uso, ¿no? Creo la puerta, printeo el estado, porque printf de la llamada de esta función, puerta está abierta. Este es un operador ternario, que acuérdense, el operador ternario era condición. Me pregunta, ejecución si es verdadero, ejecución con el 2 puntos, ejecución si es falso. ¿Sí? El signo de pregunta es simplemente un operador ternario. Entonces, si está abierta, va a ser true y se va a printear, va a devolver todo esto un string que se va a printear que va a ser está abierta. Y si está abierta y devuelve false, va a devolver este string. Nada raro acá. Voy a checar un poco esto. Bien. Compilemos esto. ¿Cómo lo compilamos? Con los mismos flags. Primero vamos a ver dónde estamos parados. Tenemos las tres carpetitas. Vamos a entrar a la que diga todo junto. Todo junto. ¿Sí? A ver. ¿Se ve la terminal? Sí. Bien. ¿Le puede dar un poco sin, profe? Porque la verdad no llego a leer lo que escribe en la terminal. Dale. A ver si... Voy a ver si lo puedo... No sé si lo puedo cambiar. ¿Alguien sabe? Con control más no se acercaba. A ver. No, Si no, lo que puedo hacer, a ver si... Esta fue mala mía. ¿Esto dónde estaba? Esto está en... Vamos a mirarlo para esta terminal y listo. Entonces vamos al ejemplo todo junto. Ahora sí le meto un poquito de zoom. Bien. Y vamos a compilar, ¿no? ¿Cómo compilamos? Con GCC. Yo como nunca me acuerdo los flags que hay que usar, los tengo acá en mi machete. Pero simplemente
GCC, menos G para, siempre acuérdense, debugging. El estándar que queremos es el 0.99 y estos son todos un montón de flags diciendo que no nos van a permitir hacer chanchadas. Quédense con esa regla. Y después le pedimos que el nombre del ejecutable y después que que GCC use todos los archivos que sean .c. Bien, entonces ejecutamos. Obviamente, porque yo metí mano acá. Esto va a romper, pero ahora sí, vamos de vuelta. Compiló, ¿sí? Ahora si hago un ls, vamos a tener que hay un ejecutable puerta, ¿no? Acá. Entonces, ejecutémoslo, ./puerta, y nos va a printear las dos cositas que teníamos acá, ¿no? Que printf está abierta y printf, bueno, después de abrirla, printf está abierta, ¿no? Entonces vemos que estaba cerrada, después de aplicar la primitiva abrir, la puerta está abierta, ¿sí? Es simplemente lo creo, estaba cerrada, la abro, ahora printeo el estado y destruyo la puerta, ¿no? Para que Valgrind no me mate. De hecho, podríamos correr Valgrind, pero en Mac no sé qué va a pasar, son cosas mágicas. Que esto me va a tirar un montón probablemente me tire un montón de cosas de image, pero ignoren esto. Sí. Básicamente dice 0 log, 0 freeze. Igual eso está mal. Así que, olvídalo, Valgrind para Mac no sirve. Entonces, no sé quién es ese en ese momento. Mirá, Rodolfo dice, Valgrind se hicieron en Mac. ¿Serio? Bueno, no sé, estoy divagando. Sigamos, entonces. Mientras esto se instala, yo sigo con eso. Entonces, tenemos el ejemplo donde tenemos todo junto, ¿no? En nuestro código tenemos todo junto, pero esto no ayuda a la reutilización, ¿sí? Alguien que tiene el micrófono abierto, me parece. Y entonces, lo que queremos hacer es separarlo para que se pueda reutilizar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si nos vamos al segundo ejemplo, que es medio spoiler, pero ignórenlo, tenemos por un lado, digo, ok, voy acá a tener en mi puerta.c todas las primitivas declaradas y definidas, ¿no? Es simplemente estoy como copiando todo lo que iba antes del main, ¿sí? Pero solo van a estar acá. Y en el main, lo único que voy a hacer es llamar a puerta, ¿no? Y mi único include ahora es el standard input output, porque estoy usando printf, ¿no? Entonces ahora vamos a tratar de correr esto. Bueno, fallo. Vamos a tratar de entrar acá. Vemos que solo está el main puerta y coso, pero vamos a correr el mismo comando para compilar. Antes. Y nos va a pasar que nos van a tirar un montón de líneas de error por todos lados. Vamos a tratar de hacer un poquito de zoom acá. Un montón de errores de líneas por todos lados. ¿Y qué nos dice? Después de ejecutar, nos dice error. Estás usando un identificador no declarado que se llama puerta T. Me está diciendo, che, me estás inventando un tipo, me tiraste cualquiera. Después, obviamente, eso ya lleva a un montón de ¿cómo se dice? De errores, ¿no? De otros bueno, estás declarando una variable de un tipo que no existe. Después también dice, estás declarando, esto es, por ejemplo, este es otro error interesante, tenés una declaración implícita de una función, crear puerta, que no existe. A mí nadie me dijo que crear puerta existía, y acá la estás usando, ¿no? Estás haciendo puerta T, P igual a crear puerta, pero nunca dijiste ni que existía, ni me dijiste la implementación de puerta T, así que el compilador se enoja, ¿viste? Y bueno, así con lo mismo puerta está abierta, y etcétera, etcétera. Así que no pude compilar, ¿no? Obviamente si hago un ls, no voy a tener
mi ejecutable, solo tengo los puntos originales y el txt machete, nada más. Acá varios en el chat dice, te faltó algún include, y acá dice, y si compilas los dos puntos C juntos, estoy compilando los dos puntos C juntos, ¿sí? Este punto C, lo que hace en esencia es listar todos los archivos que terminen en punto C. A ver si esto anda, nunca me acuerdo mucho cómo es. Pero lo que va a hacer es listar todos los archivos que terminen en punto C. Y si hago listarme todos los archivos que terminen en punto C, vamos a tener los dos. Así que al GCC sí se le pasan estos dos archivos punto C. ¿Sí? El compilador sí los recibió. El problema principal es que el compilador no sabe cómo linkear puerta.c con el main.c que está usando la puerta. ¿Cómo lo hace? Y acá viene de vuelta nuestro amigo el punto H a salvarnos las papas del fuego. Como vemos acá tenemos tres archivos. El main que no cambió, cierro los viejos, el main que no cambió, que es el mismo main que antes, excepto que, ¿qué tiene ahora distinto? Tiene un include puerta.h. Puerta.c, este sí que no cambió en lo absoluto, excepto que por ahí a veces conviene hacer el include de puerta.h por si uso una primitiva antes de declararla. Como por ejemplo, en este caso, ¿no? Si hago crear puerta y llamo cerrar puerta, primero te tendría, me molestaría primero tener que estar diciendo, uy, ¿cuál es la primera primitiva que se usa que no depende de ninguna de la otra? Entonces tendría que agarrar y copiar esto para acá arriba para que no se queje de que crear puerta está usando una función que no está declarada. Sería un quilombo. Yo quiero en mi punto C poner el orden que me quiera y el orden que me sea más cómodo. Y el orden por ahí que es más cómodo es este que tengo acá, que es cómo se crea y después las primitivas de destrucción, por ejemplo, y después las otras primitivas, porque es mi orden que prefiero. Entonces hacer el include me ayuda a facilitar eso. Y en el main estamos haciendo el include puerta, y con este include lo que estamos diciendo es, che, agarra acá y tráete todas las definiciones que estén ahí. Y puerta.h es solo un archivo que tiene esto, que simplemente le pone un nombrecito a struct puerta, como puerta T, y da las firmas de las funciones de C, que en este caso ya sabemos que son las primitivas. Con esto, el punto C está diciendo, existen estas primitivas. ¿Dónde están implementadas? El compilador se encargará de juntarlos. Pero yo, mi trabajo como punto H, es decir, están estas primitivas, te las listo todas, y ahora el compilador, cuando vea, ahora con el main, por ejemplo, cuando el compilador vea, va a saber cómo compilar y no se va a quejar. Estamos linkeando el main.c con el puerta.c usando puerta.h. Acá dice Mario pregunta, ¿los .h no estándar se ponen con comillas en lugar de mayor y menor? La respuesta es sí. Esto se usa para las librerías estándar o librerías instaladas en nuestro sistema. Nosotros podemos instalar algunas librerías en nuestro sistema, ¿no? Pero si nosotros tenemos en el mismo directorio, en otro directorio, y son nuestras, implementadas por nosotros, y no están en forma de librería instaladas en el sistema, que no tendría sentido instalar puerta H como librería del sistema, porque es parte de un TP o es parte de un proyecto interno, no es parte así genérica, tan genérica. Entonces lo incluimos con comillas dobles, ¿sí? Comillas dobles en vez de comillas mayor-menor. Sí, esa es la diferencia muy, muy importante. Bien, acá Iván dice, no entiendo para qué sirve el define puerta H. Bien, no me voy a poner mucho en detalle, pero sepan que esto es una instrucción del preprocesador, ¿sí? Que es como un if. Si entra el if, es como intentar esto acá un A. Por ahí queda medio feo así, pero esto es un if del preprocesador. Si no está definida esta variable, entonces continúa. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando tengas el end if. Si está definido no entra, bueno, y si no está definido entra. ¿Y qué es lo primero que hace? Es define esa misma variable para que no entre dos veces.
Y justamente el objetivo de esto es entrar 2 veces. ¿Por qué? Porque el compilador a veces se te queja de, che, estás definiendo varias veces la misma función una y otra vez por cada vez que haga el include. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es poner este truquito para solo que en el primer include de cualquier lado, el compilador, el preprocesador, digamos, y el compilador declaren todas estas funciones solo una vez y no más de una vez. Puede llegar, me ha pasado, a veces funciona sin problema y a veces esto me ha salvado muchísimas veces de cuando estás compilando algo un poquito más complejo, es sí o sí mandatorio tenerlo. Qué lástima que no está como parte de lo de C, pero bueno, C es un lenguaje bastante viejito. Bien. Así que en definitiva, esto es lo que van a tener en todos los .h, sirve para hacer que el preprocesador y el compilador solo vean el contenido de este archivo una sola vez por compilación, ¿sí? Porque si lo ponemos más de una vez, podría llegar a haber errores. Bien. Con esto, si lo ejecutamos, ¿sí? Vamos para atrás y vamos a tratar de entrar al de bien definido, ¿es? Bien separado, ¿sí? En este caso tenemos el machete, el main.c, el puerta.h, el puerta.c, el puerta.h, compilamos como hicimos antes, nada raro acá, y esto anda de la misma manera que anduvo correctamente en el todo junto. Entonces, recuerden esto, acá ya no estamos diciendo, ¿cómo logro para compilar? ¿Cómo logro para correr? Acá ya estamos un paso más adelante, es cómo logro que, además de que corra, además de que ande, cómo lo separo de tal manera que pueda hacer, separarlo abstractivamente, que Chuck Norris está ahí como mi Dios dándome el ok, y que pueda exponer primitivas para utilizar un tipo abstracto de datos y que ese tipo abstracto de datos se pueda reutilizar miles de veces. Esto es el fundamento clave de toda la informática. Todos los lenguajes que van a usar acá, hasta el resto de sus vidas, van a tratar de usar este concepto de encapsulamiento o de abstracción, ¿sí? De tal forma que podamos reutilizar una y otra vez el código. Van a ver que, por ejemplo, cuando estén usando una lista en Java, una lista en Python, una lista en cualquier otro lenguaje, va a decir, yo estoy usando este tipo abstracto de datos porque lo sé manejar y no tengo idea cómo está implementado adentro, pero lo sé manejar, sé cómo responden, sé cuáles son las invariantes, sé cuáles son las primitivas. ¿Sí? Bien. Acá pregunta Mario, Jorge, ¿esos archivos los vas a subir? Los archivos ya están subidos en la carpeta que se llama archivos.h.c. Bien. Como comentario final, creo que puedo ir a mostrar el código y es para reforzar, supongamos, esto final, es para usar este puerta H, ¿sí? Hay que hacerle el include, ¿no? Entonces, si yo recién vimos en el main, ¿no? Que es el main, no estás haciendo nada. Pero si yo estoy implementando, por ejemplo, un TAD más complejo, por ejemplo, una casa que tiene puertas, ventanas, y en este momento no tengo nada, miren. Mi jefe me está a punto de echar. Bueno, en realidad tiene techo, tiene pared. Algunos TD están implementados, otros no, ¿no? Pero si no pongo una ventana, el primero a ser despedido va a ser yo. Así que tengo que implementar, perdón, la puerta, no la ventana. TAD de ventana va a ser otro. Entonces, cuando estoy construyendo mi TAD de casa, ¿cómo utilizo el TAD puerta? Obviamente cuando defino el TAD de casa, estoy diciendo sobre casa.h y casa.c, ¿no? Y entonces, lo único que tenemos que hacer es incluir archivo puerta.h como con el include puerta.h con el comillas dobles, ¿sí? Y dentro de nuestro casa.c, lo vamos a agregar de nuestro casa.c, porque es raro que nuestro casa.h reciba en algún parámetro una puerta. Podría pasar, ¿eh? Y ahí lo deberíamos incluir. Ahora, pregunta para terminar este segmento. Si yo estoy implementando el TAD casa, ¿qué rol tengo respecto al TAD puerta? ¿Soy Alan o Bárbara? Iván, Los dos. exactamente. Sería Bien, Enrique, bien, Nicolás. No, Federico, no soy ambos. En este momento, si yo me paro desde mi TEA de casa y miro al TEA de puerta, ¿sí? Y lo uso, yo en este momento estoy siendo Bárbara, ¿sí? Ahora, si viene mi jefe
y que me está pidiendo que implemente TDA de puerta para hacer, no sé, un consorcio, o un barrio cerrado, lo que sea, que van a usar mi TAD, ¿quién soy yo? ¿Qué rol tengo? Y Alan. Acá Ramiro dice Alan. Alan. Bien, Melina también. ¿Y quién va a ser mi jefe? Ambos, ¿no? Sería bárbaro. Ambos. ¿No ¿Por serían qué ambos? ambos? Mi jefe que está usando mi TDA de puerta que estoy haciendo yo. Bárbaro. Sería Raquel dice bárbaro. Bárbara. Lucas también dice Bárbara. ¿Alguien me justifica por qué ambos mi jefe va a ser ambos? Porque uno necesita del otro para funcionar, ¿no? Sí, pero acá estamos hablando de roles, ¿no? Mi jefe, cuando utiliza mi TDA puerta, que yo estoy implementando, ¿qué rol va a tener para el uso de TDA puerta? ¿Qué rol va a tener? ¿El de Bárbara o el de Alan? ¿Va a ser código que dependa de mi implementación de la puerta? Le debería interesar únicamente la interfaz, digamos. Le debería, tal cual, Pablo, le debería interesar únicamente la interfaz y no cómo está implementado. Si ya empezamos a ver que le interesa solo la interfaz y no cómo está implementado, y yo, de mi lado, estoy siendo el que implementa el TDA de puerta, entonces yo soy Alan y mi jefe, cuando usa el TDA de puerta, es Bárbara. ¿Sí? Bien. Acá dices, no necesitas leer lo que te leo. No, porque es un contrato de uso. Si mi jefe está haciendo algo más complejo que lo mío, y me está tratando de reutilizar por medio de un TAD, se ponen roles, ¿no? Y nada, eso. Bueno, dicho eso, vamos al último segmentito de hoy, que es ver el primer TAD que van a implementar, que es el del vector. ¿Estás por ahí? Bueno, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? A ver, ahí comparto. Volví. Esta vez no voy a hacer ningún chiste. Bueno, como dijo Jorge, un segundo, vamos a presentar el primer TDA que van a hacer. Y vamos a usar un poco los conceptos que estuvieron viendo el día de hoy. Bueno, el primero que van a hacer es el vector dinámico. Ahí va, ahí deberían estar viendo la pantalla. El primero que van a hacer es el vector dinámico, que la fecha de entrega, hoy técnicamente era la fecha de entrega del TP0, la fecha de entrega es el 26 de abril. O sea, hoy es 23, o sea que sí, es en 3 días, si es lo que se están preguntando. Pues es un TDA bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es, como dijeron Jorge y Tomás antes, vamos a tener un punto H sobre el vector dinámico y un punto C. En el punto H vamos a tener las primitivas y en el punto C la implementación. Si ustedes van a entrar a la página de descargas de la materia y van a ver los archivos que pueden bajarse. Uno de esos es el punto H, que ahí están las definiciones que van a tener que implementar en el punto C. Algo importante para este y para todos los PDAs es que no modifiquen el punto H, porque el corrector no va a usar el punto H que suban ustedes en su entrega, sino que va a usar el que tenemos nosotros en nuestro sistema. Entonces, si ustedes modifican el punto H para hacer funcionar su código, por más que pasen las pruebas, el corrector no va a usar ese punto H. Y si no era el mismo, posiblemente le falle. ¿Sí? Así que el punto H no lo tocamos, salvo que lo tengamos que agregar nosotros, ¿no? Ahí ya es otro tipo de caso. El vector dinámico tiene estas primitivas que vamos a tener que implementar. Van a ser 4 que implementan ustedes, y por ser el primero, hay 2 que ya se les dan hechas por la cátedra. El vector básicamente es como un vector normal, en C, con la diferencia es que los vectores en C tienen un tamaño fijo. Lo que va a poder hacer es agrandarse y achicarse, ¿sí? Dependiendo de cuánto necesite, ¿sí? Antes nosotros, por ejemplo, necesitamos crear un vector, creamos un vector de 10, si necesitamos más lugares tendríamos que crear otro vector y pasar los datos. En este caso, podríamos usar el vector dinámico que va a ir cambiando de tamaño. ¿Está bien? Vamos a ir viendo ahora una a una las primitivas para ver qué es lo que vamos a tener que ir haciendo en cada una.
el vector a obtener tiene esta firma, que lo que va a hacer es devolver un booleano, va a recibir un vector t, justamente sobre el que va a trabajar, una posición y además un puntero, un entero, que se llama valor. A ver, ¿por qué recibe como parámetro un puntero, un entero valor? A ver si a alguno se le ocurre. ¿Por qué yo necesito eso? ¿Y por qué no devuelvo el valor? ¿Por qué entonces no hacer que en vez de que retorne un booleano, que retorne un entero? Un puntero, un entero. Ahí Lucas dice para devolver si existe o no. Bueno, fíjense que en este caso nosotros estamos necesitando devolver dos cosas. ¿Sí? Necesitamos devolver el valor, pero también necesitamos avisarle al usuario que va a estar usando este vector, a Bárbara, si pudo obtener ese valor o no. O sea, si ese valor que estamos devolviendo es válido o no. Por ejemplo, si me está pidiendo en una posición negativa, por ejemplo, en -1, eso no voy a poder obtener ese valor. Voy a tener que devolver false. ¿Sí? Entonces, en el parámetro de booleano vamos a devolver si funcionó o no el obtener, y en el valor en sí. Entonces, Bárbara, siempre que tenga que usar el vector obtener, va a tener que chequear que haya funcionado antes de chequear el valor. ¿Sí? Y eso es re importante porque también lo vamos a tener que usar en los TPs. Fíjense una cosita más. No es lo que iba a decir. Pero bien. Eso sí. Nosotros en realidad estamos devolviendo, conceptualmente intentamos devolver dos cosas. Si funcionó o no el método obtener y el valor en sí. En C, el lenguaje C no nos permite devolver más de una cosa. Entonces, estamos retornando si funcionó o no, y dentro del puntero entero que nos pasan, le estamos metiendo el entero que estaba en la posición que nos dijeron. Bien, en otros lenguajes sí se puede devolver más de un elemento a la vez. C no es uno de ellos. Bien, el valor era para obtener el dato. Después nosotros les damos cierta ayuda, parte de la cátedra, que es el vector crear, que básicamente es lo primero que debería llamar Bárbara para justamente obtener el vector t con el que va a trabajar. Lo que nos va a pasar Bárbara es el tamaño del que quiere el vector. Y nosotros, lo que hace el código es lo siguiente, va a crear un vector, básicamente, un vector t, o sea, va a pedir el espacio para el struct vector t, ¿sí? Con los elementos que le correspondan. Esto es re importante cuando pedimos memoria. No me acuerdo si lo mencionamos o no. Cada vez que pedimos memoria con un malloc, hay que ver si funcionó. Bueno, C lo que nos dice, en realidad C, en la función malloc, lo que nos dice es que si no pudo obtener memoria por X motivo, porque no había más, porque el sistema operativo no le dio más, por lo que haya pasado, nos devuelve un null. Entonces nosotros siempre tenemos que fijarnos al hacer un malloc, y esto grábenselo, porque es en toda la materia, chequear si es null. ¿Sí? Por eso hacemos vector igual a null. Sí. Una duda, ahí en vector no debería haber un asterisco. No, porque no estamos chequeando el contenido del vector. Estamos chequeando si el puntero a ese vector t es null. Ok, listo, gracias. Sí, el malloc nos devuelve un puntero a un null, sería. No, en realidad no, perdón, nos devuelve eso, sí. Bueno, y después sí creamos los datos. ¿Qué datos va a ser un vector interno que vamos a tener nosotros? Del tamaño tam, que es el que nos pidió Bárbara. Y después vamos a chequear si funcionó o no. Lo que hacemos es eso. Si funcionó, lo igualamos a null. Y también nos fijamos si el tamaño mayor era igual a 0, porque si no, o sea, no había nada que crear. Fíjense una cosa, nosotros en esta segunda verificación, verificamos si datos es null. Si es null, no retornamos null directamente, sino que primero tenemos que liberar el vector que ya creamos. Y esto es muy importante. Sí, porque después van a crear muchas cosas al mismo tiempo, y si falla alguna, hay que liberar todo lo anterior. En este caso, solo falló la estructura, solo pedimos la estructura vector antes, ¿sí? Pero por eso acá tiene que hacer el free vector. Bueno, después asignamos
en el struct vector, fíjense que acá hay como otra cosa, ¿no? El struct vector tiene un tamaño, tiene una propiedad de un tamaño. Le asignamos el tamaño que nos dio Bárbara y devolvemos el vector. Fíjense que internamente el struct vector tiene dos cosas. Tiene datos, que está acá, a ver si puedo, a ver si... cambió todo esto, ahí está. Tengo datos y tengo tamaño, que son dos propiedades que tiene el vector. Fíjense que acá cuando yo le asigno, en realidad estoy asignando un entero. No es que estoy asignándole al vector, a mi datos, el tamaño. Acá es cuando le asigno el tamaño de datos. ¿Está bien? Y otra cosa que les damos es el redimensionar, que básicamente es el que va a poder cambiar el tamaño a mi vector interno datos. Que lo que va a recibir es un vector y el tamaño nuevo que hay que ponerle. Por ejemplo, no sé, 20. Si antes era de 10, va a recibir 20, se va a agrandar en 10 posiciones. Y esto es así. Lo que vamos a hacer es usar la función realloc. Sí, que la función realloc recibe dos parámetros. Recibe el puntero a la memoria que yo quiero agrandar, que en este caso es datos, y el tamaño nuevo. ¿Sí? Que en este caso es el tamaño nuevo por la cantidad por el tamaño del entero. Y acá ya tengo mi datos nuevo con el tamaño nuevo. Ahí ya está. Obviamente, al usar realloc, tengo que ver si falló. Y hay una cosa importante acá. Cuando yo hago, de hecho se los voy a preguntar, ¿el realloc siempre puede fallar o hay veces donde ya sabemos que funciona seguro? Puede fallar. Si yo estoy agrandando, era de opciones, así que sí o no, no sé si alcanza, pero bien, ahí está. Si yo, ahí está, gracias Manuel. Si yo agrando para arriba, puede pasar que eso, no haya memoria, X motivo, no me den más. Pero si achico para abajo, y no va a fallar, porque básicamente le estoy dando más memoria. En realidad, no sabemos. Podría llegar a fallar, pero sería el caso más Es un caso ridículo. muy extremo. En la documentación de C, dice que técnicamente ni hace falta chequearlo. Lo habíamos buscado el cuatrimestre pasado. Es un caso muy extraño que falle para abajo. Pero básicamente para la memoria ya la teníamos. Sí, lo que podemos hacer es asumir que nunca falla, y lo que pasa a veces también es que si tenemos un reloj de tamaño 0, se comporta como free, y entonces el free sabemos que no falla. Y si después tenemos un reloj igual, de todas maneras, y supongamos que no pudo achicar, en la mayoría de los casos no va a comprometer el continuo funcionamiento de los demás datos, solo que vamos a estar ocupando más memoria. Y probablemente en todo el código, cuando se llama de vuelta de reloj, por ahí en esa va a funcionar y todo está bien. Así que es correcto asumir que no falla, pero digamos que nunca se sabe, ¿no? Si están haciendo, no sé, en general. Si están haciendo un control nuclear que maneja cosas sensibles, yo chequearía de todos lados, ¿no? Pero en esta cátedra asumamos que nunca falle, listo. Bien. Sí, todo puede fallar, me parece un buen teorema. Bien, bueno, lo que hacemos es asignamos el puntero, izamos el puntero que teníamos antes, porque fíjense que el realloc nos puede devolver un puntero a otro lado. ¿Sí? Lo pisamos y asignamos un nuevo tamaño y listo. Retornamos true porque funcionó la redimensión. ¿Sí? Es nuestra manera de decir si funcionó. Si falló, fíjense que volvemos false. Y después, ahí está. Igual antes de ir a eso, voy a volver para atrás. Ahí está. Nosotros vimos el vector obtener y el vector obtener, no, perdón, vimos vector obtener, vector crear y vector redimensionar. Rápidamente menciono las otras tres. Van a tener que crear la primitiva vector destruir, que básicamente va a recibir el vector. Ustedes van a tener que encargarse de destruir la memoria que pidió, que usaron para el vector. ¿Sí? Ustedes siempre están parados del lado de Alan, ¿sí? Cuando hace un TDA. ¿Por qué no libera a Bárbara directamente el vector? ¿Por qué tiene que llevar? ¿Por qué necesita una función, una primitiva extra? O sea, Fede está preguntando por qué no hace free vector. Claro, ¿por qué no lo hace Bárbara directamente? Porque Bárbara no se supone que tiene que saber
cómo liberar el espacio del vector, o sí. Alan tendría que saber hacer eso. Bien, Tomás entendió la clase de hoy. Bárbara no tiene ni idea qué hay adentro, ¿sí? No sabe, de hecho, el free vector no va a funcionar. No sabe qué hay adentro ni qué es lo que hay que liberar. Sí, por eso Alan lo tiene que hacer. ¿Sí? Acá hay una buena que dice, Ramiro dice por Chuck, tal cual, ¿no? Claro. Y de hecho, lo que va a pasar con este free es que se va a liberar el struct, pero no los datos, porque va a liberar el puntero que recibe. No, ¿sí? Acuérdense, en la implementación de esto hicimos 2 malloc. Entonces, va a liberar algo, pero no va a liberar todo y alguien nos va a venir a solapear. Bien. Como dice Jorge, adentro tienen que hacer doble free, porque tienen que liberar primero la propiedad datos, que hizo un malloc, y el struct entero. Sí. El vector obtener lo mencionamos, el vector guardar es muy parecido a obtener, pero es al revés. Acá en vez de recibir un puntero o un valor, recibe el valor en sí, un número directamente. Fíjense que este vector es solo para números, ¿no? Por si tiene entero. Y devuelve bool si funcionó o no. Si el guardar es, nada, es solo una función para guardar adentro de un array que ya tengo, porque puede fallar. Tipo, si es, no sé, vector, corchetes 2, igual a 3. ¿Por qué puede fallar el vector guardar? ¿Por qué no es void? Bien, porque el guardar quizás tenga que agrandarse, ¿sí? En el guardar quizás tenga que agrandar el vector. ¿Está bien? En realidad... No puede fallar. No, perdón, lo dije mal, me confundí con otro TDA. Perdón, lo dije mal, sí, me confundí con la lista. No, en el guardar me pueden estar pasando una posición que es inválida, por eso puede fallar. El vector en este caso no se redimensiona solo. Tiene que ir Bárbara y redimensionarlo. Por ejemplo, si es de tamaño 10, si el guardar recibe el vector posición 15, valor 3, debería fallar porque no tiene la posición 15. Conclusión, vector guardar puede fallar si le pasamos una posición a guardar de un vector cuyo tamaño es más chico que esa posición. Muy parecido a lo que vimos en la clase de vectores, si se acuerdan, ¿no? Bien. Y el obtener tamaño, bueno, es muy sencillo, recibe el vector y retorna el tamaño. Bien, bueno, el que hay que remencionar ya lo mencionamos. Martín pregunta, cuando hago un reloj para abajo no falla nunca, pero para arriba puede fallar. Exactamente, y lo repito, porque para arriba lo que puede pasar es que el sistema operativo no me quiera dar más memoria, no tenga más memoria para darme, o lo que sea. O sea, que yo sí o sí tengo que ver si falló. Como me chequeo es a ver si me devolvió null. Y para abajo, bueno, como técnicamente ya tengo la memoria, no podemos asumir que nunca va a fallar. ¿Está bien? Fíjense que, eso, lo repito, Bárbara es la que redimensiona el vector. ¿Sí? Este vector no se redimensiona solo. Solo la diferencia con el vector original de C es que tiene la capacidad de redimensionarse directamente. Ahora vamos a la última. Como yo dije, este vector solo se puede guardar enteros. ¿Qué pasaría si no sabemos qué tipo de datos vamos a guardar en nuestro vector? Porque fíjense que, ¿por qué hacemos esto? ¿No? ¿Por qué hacemos un TDA? Más allá de porque me lo piden en esta materia para probarla. Digo, uno, en el trabajo, hace una estructura de datos y después o la publica para que las usen otras personas o la publica abiertamente para el mundo, como una librería, para que lo usen, qué sé yo, lo usen otras personas. Entonces, yo tengo que hacer cosas que básicamente que sean útiles. Un vector que guarde solo enteros quizás no le sirve a muchas personas. O sea, yo en un vector quiero guardar otras cosas, quiero guardar o punteros o otras estructuras o lo que sea. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Para guardar otras cosas. Void puntero. Ahí voy Manuel. Ahí Lucas dice, puede pedir que te pasen el tamaño del tipo de dato. Pero no es una buena práctica. Y si yo no sé el tipo de dato, o sea, no sé el tamaño del tipo de dato. Ahí está Manuel, que dijo antes Lionel, dice, bueno, podemos cambiar entero por usar void asterisco. Que ahí básicamente lo que decimos es, vos pásame un puntero a un lugar y yo te guardo ese puntero.
¿sí? Un void asterisco es eso. Yo no sé qué dato estoy guardando, sé que es un puntero a algo. Alan no sabe qué está guardando, si es un puntero a un entero, a un carácter, a otro vector, por ejemplo. Yo podría tener un vector dentro de otro vector, o lo que sea. Obviamente Bárbara va a ser la responsable de castear, ¿no? Bien, y con eso terminamos. Pueden ir a las preguntas frecuentes que hay en la página de la materia, que hay bastante sobre todos los TDAs en general, que responde cosas bastante, sí, las preguntas más frecuentes. Y eso es todo, me parece. Perfecto. Obviamente vamos a ir profundizando el tema de cómo convertir un TAD que almacena cosas en almacenar cosas genéricas durante las siguientes clases, ¿no? No se preocupen de que esto es solo el inicio. Es como un pequeño vistazo a si en vez de guardar inst, quiero guardar un float, ¿no? La primera que todo el mundo haría es, bueno, redefinir todo en vez de recibir un int de un float. Pero después la segunda iteración es, si quiero guardar algo más genérico, que simplemente un tipo que incluso por ahí yo no conozca en el momento, y ahí empieza a jugar void asterisco. Pero, repito, lo vamos a seguir viendo en las siguientes clases, pero vayan asociando este concepto final. Void asterisco es un puntero a algo que no sé de qué tipo es. Y obviamente no lo puedo desreferenciar y no lo puedo modificar, por ende. Así que nada, eso es todo. ¿Alguna pregunta de cualquier parte de la clase? ¿Podría volver a repetir, profe, lo de void asterisco? No me quedó muy bien en claro. Perfecto. ¿Querés repetirlo Sí, vos? dale. Sí, la idea del void asterisco justamente es que es un puntero a algo que no sé qué es. Entonces, yo como Alan, a ver, voy a compartir, ahora ya lo cerré. Un segundo. Igual repito, lo vamos a seguir viendo en profundidad en las siguientes clases, pero se tienen que llevar el concepto, que es, si no saben el tipo y quieren hacer un TAD que soporte un tipo genérico, se usa void asterisco. Bien, sí, como dijo Jorge, fíjense que acá en vez de recibir un valor a un entero, debería de ser void asterisco. Entonces así yo estoy recibiendo un puntero a algo que yo no sé qué es, del lado de Alan. ¿Sí? Y obviamente para guardar, también voy a tener que recibir un void asterisco, ¿sí? No. Olvídense de guardar el dato en sí, ¿no? O sea, Claro, justamente, por fíjate, ejemplo, perdón, pero fíjate en este caso, yo justamente Alan, yo como sé que es un entero, puedo guardar el dato, el entero. Pero si fuese un void asterisco, yo no tengo ni idea que están guardando. De hecho, no puedo y no debo asumir qué es lo que están guardando. claro. Ahora sí, Claro, perdón. pero si fuese todo void asterisco, significa que los valores pueden ser todos distintos, no de un tipo de dato específico. Podrían ser, no es la mejor práctica, o sea, no sé si es muy útil, pero podría ser, sí. La respuesta es, no sabes, porque vos recibís un puntero a algo que no sabes qué es. Perfecto. Y no lo podés Gracias, averiguar, profe. además. Pero bueno. Bueno, si no hay más preguntas, voy cortando la grabación. Adiós.